¿Ahora fue por el otro lado o qué? Una feliz tarde para todos. Bienvenidos. Vamos a tener hoy realmente una oportunidad maravillosa, Sí. una oportunidad maravillosa de poder realmente dimensionar un texto que muchos seres en muchas circunstancias de su vida han podido estudiar y reflexionar, y ha implicado una profunda oriente, un profundo faro que ilumina su camino en la vida. El Gita, el canto del Señor. Tenemos a nuestra María Cecilia Villamizar, que nos va a hacer una charla en la cual nos va a dar todo un contexto para luego poder realmente entrar en el Gita y profundizar en él. Entonces los invitamos a que nos sentemos en una postura cómoda, con la espalda recta. Empecemos a observar esa respiración y vamos a entonar 3 son llevando nuestra atención a nuestro corazón espiritual en nuestro pecho. Vamos a entonar 3 om para poder llevar toda esa mente a esa conciencia. Tomamos el aire, inhalamos. Vamos a darle una gratitud infinita a esa conciencia divina. No importa la forma con la cual nos conectemos, con esa verdad, con esa luz, con ese amor, que es la esencia en cada ser. Vamos a pedirle que esta hermosa charla realmente nos permita reflexionar sobre lo que implica este maravilloso legado para la humanidad que es el Bhagavad Gita, el canto del Señor. Y vamos a pedir que podamos llevar a la práctica siempre estas enseñanzas y seamos un ejemplo en valores humanos. Al mismo tiempo que toda esta luz llegue al corazón de todos los seres en todos los mundos. Om Sairam. Bienvenidos. Creo que nuestra María Cecilia Villamizar no necesita presentación. Es un ser realmente que es la expresión del servicio. Y el servicio y la entrega. María Cecilia, además de todos sus roles en muchos aspectos de su vida, tiene un hermoso rol de servicio en la Organización Internacional Sri Sathya Sai de Colombia, perdón, de Colombia no, sino a nivel en la Organización Internacional Sri Sathya Sai Internacional en nuestra región. Y ella está a cargo es la servidora de los países que componen esta región, que es Colombia, Venezuela, Ecuador y Perú. Además también es instructora, facilitadora en el equipo maravilloso del Instituto de Valores Humanos. Entonces, nuestra María Cecilia, estamos totalmente ansiosos de escuchar el canto del Señor. Sairam, infinita gratitud por estar todos aquí, porque nos están acompañando. Quiero decirles, por Dios, que yo no soy experta en el Gita, ni mucho menos. Me acerco al Gita todo lo que puedo,
prácticamente a diario, buscando trabajarlo, buscando interiorizarlo, pero eso para mí no es sencillo. Confío en que para ustedes sea mucho más fácil de lo que a mí me compete. Entonces, ¿por qué me ofrecí a dar esta pequeña charla, este pequeño marco de dónde se da el Gita, de por qué el Gita, de para qué el Gita, de quiénes son los personajes del Gita? Porque estamos empezando este círculo de estudio de segundo nivel en el instituto y también en el grupo de las personas que cantamos Vedas y buscamos trabajar los Vedas los jueves. Y cuando cogemos el Gita, por lo menos fue mi experiencia, que cuando cogí el Gita me costó mucho acercarme a él porque tenía como mucha curiosidad de dónde salían estos personajes, quiénes eran, y no lograba entrar realmente en el mensaje profundo porque mi mente, como mono loco, simplemente estaba buscando otras cosas que no me daba. Entonces el Gita significa el canto del Señor. Es un bello nombre, es un maravilloso nombre, y esto no me está pasando, mi Miguelito, ¿por qué? Ya. Entonces el Gita es un texto para aquellos que estamos interesados en el tema espiritual, para aquellos que buscamos la transformación diaria en nuestras vidas, para los que tenemos realmente un constante anhelo de progreso, para todos aquellos que sabemos que somos mucho más que este cuerpo y esta mente, que sabemos que somos conciencia, o Atma. Atma es lo mismo que conciencia, y este término de Atma lo van a encontrar todo el tiempo en el texto del Gita. Atma también se refiere a lo que se denomina como alma en el cristianismo. El Gita está enmarcado dentro de la gran epopeya épica del Mahabharata. Hay dos grandes epopeyas en la India, el Ramayana y el Mahabharata. Este Mahabharata significa Maha, gran, y Bharata, los clanes Bharatas, porque los reyes de aquella época empiezan a descender de un gran rey que se llama Bharat. El Mahabharata tiene 18 capítulos y el Gita es la joya que se esconde en uno de esos capítulos. Brota y brilla como un diamante refulgente y lo llaman el quinto Veda, tanto al Mahabharata como al Gita. Y realmente lo llaman el quinto Veda porque si nosotros recordamos en los cuatro Vedas, el Rig Veda, el Yajur Veda, el Sama Veda y el Atharva Veda, al final de cada uno de ellos hay una parte que es el Vedanta, que nos lleva hacia nuestro interior, nos lleva a realizar el ser, a buscar quiénes somos realmente y nos aleja de esta malla, de esta vida cotidiana en que vivimos. El Gita es el compendio del final de los 4 Vedas, de ese Upanishad que también se llama, que nos lleva a la unidad con el ser, a realizar el ser que está en cada uno de nosotros. Se dice que esta epopeya fue dictada por Veda Vyasa. Si ustedes recuerdan, Veda Vyasa, para los que hemos estado trabajando los Vedas, fue aquel sabio maravilloso que recopiló los Vedas, no los pasó a escrito, porque los Vedas son las revelaciones de Dios más antiguas que existen sobre la humanidad, y que cuentan y le expresan a los sabios y a los santos en profundas meditaciones cuál debe ser el comportamiento del ser humano, qué debe alcanzar el ser humano, qué debe trabajar nosotros los seres humanos para en verdad realizar al ser que está en cada uno de nosotros. Y se cuenta dentro de la mitología de la India, que a mí me encanta, me fascina, que la disfruto profundamente, que Ganesha o Vinayaka, ese aspecto de Dios maravilloso que la gran mayoría de los que pertenecen a la religión de la India adoran en forma permanente,
porque es el aspecto de Dios que quita todos los obstáculos para alcanzar nuestros deseos, inclusive el de llegar a la realización del ser. Y entonces se cuenta que Vinayaka o Ganesha le dijo al sabio Vyasa que le ayudaba a escribir todo el Mahabharata siempre y cuando se lo dictara de seguido, sin parar y sin dudar. Y adicionalmente, en algún momento se cuenta que la pluma con que Vinayaka o Ganesha estaba escribiendo se partió y como no tenía con qué escribir, en un acto de absoluto sacrificio para la humanidad, es lo que representa, parte su colmillo y sigue escribiendo el Mahabharata con una parte de su colmillo. Por eso siempre lo veremos con un solo colmillo. La versión completa del Mahabharata contiene unos 100.000 shlokas o versos. Está escrito en sánscrito, se dice que es el idioma más antiguo de la humanidad con el arameo y se dice que del sánscrito provienen casi todas las lenguas que tenemos en este momento actual. Es 4 veces más extenso que la Biblia y 8 veces más largo que la Ilíada y la Odisea juntas. Y es el segundo trabajo literario más extenso del mundo después de los cuentos tibetanos del Gesar de fines del primer milenio de Cristo, que contienen más de 1 millón de versos. ¿Quiénes son los actores del Mahabharata? Esto es muy interesante porque vemos que el Gita va a salir de aquí. Entonces, como decíamos al comienzo, viene de una sola familia, el clan de los Kurus. Alguien en la otra charla que se dio con el instituto decía que por qué hablábamos de clanes. Es simplemente una forma de denominar un linaje, como el linaje de la realeza de Inglaterra o de la realeza de, no sé, de tantos reyes que hay en tantos países europeos o de Arabia. Es el clan, es un linaje de la dinastía lunar, se llama así simplemente, y son descendientes del rey de Bharat. Este nombre es importante porque dicen unas versiones que la India, después del rey de Bharat, toma el nombre de Bharat, que significa la tierra de los devotos del Señor. Es la tierra, la India es la tierra de la espiritualidad, que por querer imitar a Occidente se ha ido perdiendo, pero sin embargo quedan muchos santos y sabios todavía que mantienen el Dharma y mantienen las enseñanzas antiguas, antiquísimas, que aman a Jesús, a todos los grandes sabios de la humanidad, como Buda, como el Islam, porque para ellos no hay sino una religión, que es la religión del amor, a pesar de que creamos que hay cientos de religiones en la India, solo existe un Dios, el Dios de la verdad, el Dios que nos lleva a preguntarnos a nosotros mismos quiénes somos realmente. Ese rey de Bharat, además, hace un cambio enorme en la destinación del trono. Él tenía muchos hijos, pero veía que sus hijos eran flojos, no eran seres amorosos con su pueblo, y entonces en el momento de declarar quién va a ser el príncipe coronado, cambia las normas y decide que solo será príncipe coronado en la India aquel que de verdad comprenda que su misión, su dharma, es gobernar para el pueblo y no satisfacer sus deseos más viles y más costosos y más extraños. Y nombra a uno de sus ministros como su sucesor. Esto se sigue repitiendo por un par de siglos, y él se vuelve el bisabuelo de esta familia del Mahabharata, que está compuesta por 2 familias de primos, los Pandavas y los Kauravas. Los Pandavas representan el bien, los Kauravas representan el mal. Los Pandavas son la compasión, el amor, la paciencia, la tolerancia, y representan básicamente los valores humanos, las virtudes con las que nacemos todas las personas en este planeta. Ellos deben al final, a pesar de que lo evitan a toda costa, pero deben enfrentarse a sus primos los Kauravas, porque en algún momento
comprenden que su reino que ha sido arrebatado por los Kauravas debe ser recuperado para el bien de todos los súbditos y deben restaurar el honor de su reina Draupadi, que ha sido mancillada, y ella representa a la mujer de la India, ella representa a la mujer en toda la humanidad, que es madre, que es esposa, que es hija, que es pureza ante todo. Y para restablecer el Dharma, simplemente tienen que llevar a cabo la acción correcta, que es, en este caso, aunque nos parezca una paradoja, entrar en guerra. No hay nada más que hacer. Por otro lado, los Kauravas representan nuestros 6 enemigos internos. Acordémonos que la madre de esos enemigos internos es ni más ni menos que el egoísmo. Y del egoísmo surge el deseo. Y cuando se frustra el deseo, surge la ira. Y además surgen la envidia y los celos. Pero cuando logramos alcanzar ese deseo, ¿qué tenemos? El apego, el deseo de más, la avaricia, la lujuria. Así que esos enemigos internos son los que los Kauravas están representando en esta maravillosa epopeya y en este canto del Gita para ser vencidos por el Dharma, por el bien. Y entonces volvamos al rey de Bharat, donde surge todo este linaje de los Kurus o de la dinastía lunar. El rey de Bharat, ya contamos que había cambiado las normas, y del rey de Bharat, que viene a ser el bisabuelo de Shantanu, el rey, otro rey. Resulta que Shantanu, en algún momento, estando al pie del río Ganges, que queda cerca a su palacio, ve a la diosa Ganga y se enamora perdidamente de ella y le pide que por favor se case con él. Ella le responde que acepta con una única condición, y es que jamás le pregunte por qué hace lo que hace, así esto lo aterrorice o le parezca espantoso, porque si él le pregunta en algún momento por qué está haciendo lo que ella está llevando a cabo, ella simplemente regresará al río como la diosa que es de este grandioso río sagrado de la India. Y efectivamente pasa que cuando nace Bhishma, que es el hijo de los dos y que va a ser el rey coronado, el que va a suceder a Shantanu, Shantanu comete el error porque ya no aguanta más de preguntarle a la diosa Ganga por qué está haciendo lo que está haciendo, que no vamos a entrar en detalles aquí, porque no tenemos el tiempo. Ella le entrega a Bhishma, que es un recién nacido, y se pierde en el río por siempre jamás. Shantanu, más adelante, conoce un día que está muy triste y muy adolorido porque la diosa Ganga ya ha desaparecido, pero adicionalmente ya en este momento el príncipe Bhishma, que va a ser su sucesor, ya es un adolescente. Y un día, estando de casa con Bhishma y todo su séquito y su ejército, ve una barquerita a las orillas del río y le parece hermosa. Se llama Satyavati. Y entonces Shantanu le pide a Satyavati que lo pase a la otra orilla del río. Cuando llegan a la otra orilla del río, le pide el favor que lo devuelva, y así la lleva y la trae, la lleva y la trae, hasta que le pide, después de hacer esto durante un par de días, que por favor, él quiere desposarla. Ella le dice que tiene que hablar con su padre y lo lleva ante su padre. El padre de Satyavati, un hombre muy ambicioso, le dice que con mucho gusto le da la mano de Satyavati siempre y cuando acceda a que el primer hijo de Satyavati va a ser el rey de Bharat. Y aquí se rompe la tradición que había impuesto el rey. Bharat, de donde coge la India su nombre, o del que toma su nombre de la India. Son diferentes versiones, y lo mismo la versión que yo les estoy contando, podrán encontrar ciertos datos diferentes en otras versiones del Mahabharata. Entonces Shantanu desde luego le dice que no
ama a su hijo Bhishma. Bhishma es un ser inigualable, lleno de todas las virtudes, vive en la verdad, es recto, es amoroso con los sirvientes, es amoroso con el pueblo, es generoso, no vive sino por ellos, y entonces Shantanu se niega de plano. Sin embargo, entra en una depresión muy grande porque él sigue completamente enamorado de Satyavati. El deseo surge cada vez más fuerza de que ella sea su esposa. Bhishma, muy apesadumbrado de ver a su padre en ese estado en el que no lo veía hacía muchísimo tiempo, muy angustiado, decide preguntarle al cochero de Shantanu qué es lo que está sucediendo, y el cochero le cuenta, y Bhishma toma una decisión, llevado por el sacrificio y por el amor a su padre. La decisión es que va donde el padre de Satyavati y le dice que le entregue a Satyavati a su padre y que él promete que él renuncia al trono y adicionalmente renuncia a desposar a cualquier princesa para no tener herederos jamás, y que Satyavati no tenga el temor de que Bhishma en algún momento va a quitar el reino a su hijo. Y es así como empieza a tejerse esta tragedia que poco a poco va a ser más compleja. Satyavati tiene 2 hijos con Shantanu. De esos 2 hijos que nacen, el primero muere muy rápidamente y el segundo es muy débil. Y ella empieza a darse cuenta que al romperse el dharma que se tiene que cumplir en Bharat, va empezando a caer el karma, empezando a caer las consecuencias sobre toda la dinastía lunar. Y adicionalmente ha pasado algo muy interesante. Antes de que Satyavati conozca a Shantanu, mientras era barquerita, un día un sabio, al pasar el río con ella, que lo está llevando al otro lado, le dice que le quiere regalar un hijo. Y cuando ella voltea a ver, tiene un bebé en sus brazos. Estos sabios tenían esos dones de entregar hijos de los dioses a las mujeres que consideraban que eran puras y perfectas. Y entonces ella, muy asustada, dice, pero ¿yo qué hago con un bebé? Si yo soy una doncella, yo no soy casada, yo no puedo tener un bebé. Mi padre me va a sacar de la casa, jamás voy a poder tener un marido. Así que decide dejarlo abandonado en el bosque. Pero como el destino está escrito, Vedavyasa, que es ese hijo de Satyavati con este otro sabio, es recogido por otro hombre sabio, quien lo cría, y luego Vedavyasa se convierte en uno de los seres más sagrados de la India. No se preocupen por aprenderse los nombres ni se enreden en los nombres, solo permitámonos fluir con la historia para que llegue al corazón. Pero si nos quedamos y que Hastinapur y que yo, vamos a perder el hilo de la historia. Solo concéntrense, nada más. Los nombres no son importantes, solo lo que representan cada uno. Así que teníamos a Shantanu, el rey, que se había casado con la diosa Ganga, de donde surgió el gran heredero Bhishma, que renuncia al trono, pero decide que él va a proteger el trono y que ese es su dharma, esa es su misión. Satyavati, la barquerita con quien Shantanu se casa y tiene 2 hijos. En algún momento, Satyavati le dice a Bhishma, con quien tenía muy buena relación porque Shantanu ha fallecido, que por favor, que hay que conseguirle a su hijo que queda vivo una esposa, porque si no, el reino de Bharat no va a tener heredero, porque Bhishma sigue insistiendo en que él no va a ser el rey, él tiene un juramento ante los dioses que va a cumplir. De manera que Bhishma escucha que en un reino vecino están haciendo un ritual que se hacía en India en aquella época, en que los reyes llamaban a todos los príncipes para que sus hijas escogieran esposas. Y este rey tenía 3 hijas, Amba, Ambika y Ambalika. Y Bhishma, que no ha sido invitado, porque no hay, a este heredero no lo invitan porque sabe que es un hombre muy débil, y entonces Bhishma tampoco lo invitan porque sabe que es un hombre célibe, decide ir y robarse a las 3 princesas delante de todo el mundo. Y como es un ser tan sabio y poderoso, ni siquiera el padre de esas hijas se trata de oponer.
Cuando llegan al reino de Hastinapur, que es el nombre que tiene este reino, y perdono la redundancia, que tiene el sitio que está regentando Satyavati con Bhishma y el hijo de Satyavati, él las ve, empiezan pues a conocerse, pero en algún momento Satyavati se da cuenta de que su hijo va a fallecer, se enferma muy gravemente y Satyavati entra en una angustia terrible porque ninguna de estas princesas está esperando un hijo. ¿Por qué tengo a Amba entre paréntesis? Porque Amba va a ser quien mate a Bhishma en la guerra que se va a dar en el Gita, en el Mahabharata. ¿Por qué es ella quien lo va a matar? Resulta que cuando ellas llegan al palacio, Amba le dice a Bhishma que cómo es posible que la haya raptado, que ella ya le había puesto la guirnalda al príncipe con que ella se quería casar, a quien conocía desde hacía mucho tiempo. Bhishma se angustia muchísimo, le pide perdón y le dice que no se preocupe, que la va a mandar a donde el príncipe. Cuando ella llega a donde el príncipe le dice que lo siente, pero que él ya no la puede recibir, que ella ha sido mancillada. Ella se va a vivir al bosque por el resto de sus días. Pasan muchísimas cosas hasta que finalmente ella, en su ira y en su dolor profundo de haber sido irrespetada en esa forma, jura que en alguna encarnación matará a Bhishma, y eso es lo que sucede más adelante. Mientras tanto, Ambika y Ambalika pues están perdiendo al esposo que se va a casar con ellas dos, o ya se han casado, pero lo están perdiendo porque está falleciendo, y Satyavati le pide a Bhishma que por favor busque al sabio Veda Vyasa, que es su hijo, pero nadie sabía hasta ese momento. Cuando llega Veda Vyasa al palacio de Hastinapur, Satyavati le pide el favor de que tiene que desposar a Ambika y Ambalika, porque tiene que existir un heredero para el trono de Hastinapur. Y Veda Vyasa le dice que no hay problema, pero que les diga y les advierta, porque él es muy desgreñado, muy feo, tiene fama además de que es furioso, y muchísima gente le tiene terror. Así que Satyavati le pide el favor a Ambika de que vaya a la habitación de palacio donde está Veda Vyasa, y cuando ella entra allá y lo ve, se aterroriza, cierra los ojos y vuelve y sale de ahí corriendo. Entonces manda a Ambalika, y cuando Ambalika llega, simplemente palidece del pavor otra vez y sale corriendo de ahí. Vuelven donde Satyavati y Veda Vyasa va donde su madre y le dice que el hijo que ha concebido Ambika, en India es muy normal en las grandes epopeyas contar cómo las mujeres han engendrado sus hijos a través de la luz del sabio o a través de la luz de la divinidad. Lo mismo que nos cuenta el cristianismo con cómo se engendró Jesús. Para nosotros, para muchos puede ser aceptable, para otros no lo es. En India esto se ve como absolutamente normal y nadie ni siquiera lo cuestiona. Pero aquí no tratamos de convencer a nadie de nada, simplemente estamos contando, narrando algo que ha sido divulgado durante cientos de años y siglos. Entonces Veda Vyasa le dice a Satyavati, el hijo de Ambika, por haber cerrado los ojos, va a quedar ciego. Y el hijo de Ambalika, por haber palidecido de terror, simplemente va a salir absolutamente débil y pálido. Entonces Satyavati le pide el gran favor de que va a volver a enviar a Ambika a la habitación donde está Veda Vyasa, para que nuevamente engendre el bebé y que éste salga sano y pueda ser el rey de Hastinapur, el rey de Bharat. Resulta que Ambika no quiere obedecer, tantas veces que nos pasa a nosotros en la vida, porque esto es una historia de vida, es una historia de nuestra misma cotidianidad, que nos piden hacer algo, no lo hacemos, y todo lo que no hacemos y nos lo piden por una causa justa, simplemente siempre va a tener consecuencias. Cuando Ambika va
hacia la habitación de Vedavyasa, se encuentra en el camino con una sirvienta y la convence de que ella vaya. Y esta sirvienta, fascinada porque sabe quién es sabe quién es Vedavyasa, acepta. ¿Y qué pasa? De Ambika sale el rey Dhritarashtra, que nace ciego y debería ser el heredero del reino. De Ambalika sale el rey Pandu, que es el segundo en el trono, pero a quien ponen a reinar porque al ver que Dhritarashtra es ciego, no pueden aceptar esta falta de integridad en su cuerpo y deciden que Pandu es quien va a reinar. Y de la sirvienta nace Vidur, un ser sabio y maravilloso, pero que por ser hijo de la sirvienta no puede reinar. No le dan esa capacidad y él se convierte en el primer ministro del reino de Hastinapur, del reino de Bharat. No se angustien por los nombres, solo fluyan, solo permitan que la historia llegue al corazón. Y continuamos entonces. Los Pandavas vienen de Pandu, los Kauravas vienen de Dhritarashtra, el rey ciego. Este Dhritarashtra debería ser el que reinara y se casa con una princesa que se llama Gandhari, que al casarse con él decide que ya tiene que ver la vida como la ve su marido y voluntariamente se pone una cinta de seda para no volver a ver nunca, jamás en su existencia. Por otro lado, de los Pandavas nace Pandu, como dijimos, que se casa con una madre hermosa, la madre Kunti, una madre noble y fantástica de la que nacen los tres de los grandes héroes del Mahabharata y que van a aparecer básicamente en el Gita. Yudhishthira, que es quien debe reinar a la muerte de Pandu, y que representa el Dharma, la rectitud, por eso le dicen también Dharmaraya. Bhishma, un hombre bondadoso, bondadoso, generoso, el más fuerte de toda la India. Y Arjuna, el héroe del Gita. Arjuna significa pureza, significa amor, significa blancura. Pandu se casa con otra princesa que se llama Madri, y de Madri surgen dos hermosos príncipes también, Nakula y Sahadeva. Nakula y Sahadeva son fantásticos, amorosos, sirven a sus hermanos todo el día, sirven a su madre Kunti y a la madre Madri, y para ellos Kunti y Madri son sus madres inigualables, no hay ninguna diferencia. En algún momento, por diferentes circunstancias, antes de eso, Dhritarashtra y Gandhari tienen 100 hijos, pero de esos los dos principales van a ser Duryodhana, que encarna toda la maldad que existe en el planeta, y Dushasana, que simplemente sigue a su hermano en todas las tretas que este Duryodhana genera permanentemente. Así que Pandu y Madre en algún momento fallecen y desaparecen de la escena. Nos queda Kunti. Sabemos que Dhritarashtra no puede reinar porque es ciego, pero Kunti tampoco va a reinar. Ella no quiere reinar, su hijo Yudhishthira es muy pequeño y no puede subir al trono. Y Duryodhana quiere el trono a toda costa, pero todavía es muy pequeño también. Mientras tanto, de alguna manera, Arjuna, en una de estos rituales de casamiento que hay en los diferentes reinos, con una prueba dificilísima, porque Arjuna es el mejor arquero de todo Bharat, logra ganar a Draupadi como esposa. La prueba era que había un poste bajo un espejo de agua, el poste giraba y arriba del poste había un pez. Y el pez iba dando vueltas en la medida que el poste iba girando. Y solamente el que mirando a través del espejo del agua pudiera apuntar al ojo del pez y atravesar a la flecha del ojo del pez, ganaría a Draupadi, que es hija del fuego. Arjuna lo logra.
Nadie lo puede creer y Arjuna llega a su hogar con Draupadi, pero cuando entra al hogar, sus hermanos, que siempre estaban los 5 juntos, le dicen a la madre Kunti, que no estaba mirando: madre, no sabes lo que ha pasado, no sabes lo que Arjuna ha conseguido. Y ella, sin revisar lo que sucede, simplemente contesta que cualquier cosa que Arjuna tenga simplemente debe ser compartida con todos. De manera que Draupadi se convierte en el Mahabharata, como en la esposa de los 5 Pandavas. Y no nos ofusquemos por esto, simplemente es otra metáfora de lo que es el compartir, de lo que es el compartir lo más sagrado que existe y de lo que es el respeto por la palabra de la madre y de lo que es el respeto por las promesas que se hacen o por las órdenes que se dan. Aquí tenemos una foto de la novela que se dio en la India hace como unos 20, 30 años, donde todos los domingos se daba durante 1 hora un capítulo del Mahabharata y la India completa, en todos los estratos, en todos los niveles, se paralizaba, porque esto nunca antes había sucedido. Vemos a Draupadi en la mitad, vemos a su derecha con la estola violeta al rey Dharmaraya. Vemos a Nakula y Sahadeva a su lado, y a la izquierda vemos a Arjuna, que es el príncipe que ha ganado a Draupadi, y a Bhishma, el más fuerte de la India. Entonces volvemos otra vez. Los Pandavas. Yudhishthira Dharmaraya va a ser el príncipe que reine. Está reinando el rey ciego mientras Yudhishthira crece. Pero los Kauravas, que están a la cabeza de Duryodhana, el malvado, también quiere reinar, porque él siente que tiene el derecho a ser su padre el mayor. Y entonces él ha tratado en muchísimos momentos de matar a los 5 hermanos e inclusive a la madre Kunti. Y ellos han tenido que huir por muchos años al bosque para que Duryodhana no los encuentre, y cuando Yudhishthira entonces tenga la edad apropiada, volver a Hastinapur y recuperar el reino y Dhritarashtra se pueda retirar. Cuando esto sucede y Yudhishthira llega con toda su familia, con sus 5 hermanos, sus 4 hermanos y su madre a Hastinapur, resulta que se dan cuenta que Duryodhana ha convencido a su padre de que a él también lo tienen que coronar. De manera que Hastinapur tiene 2 reyes y deciden dividirlo, donde a los Pandavas les dan la peor parte del reino, una parte que está realmente desértica, donde no hay un animal, donde no hay una planta. Pero Krishna, que es el avatar de la era, la primera figura del Gita, casi hermano de Arjuna, es cuñado de Arjuna porque Arjuna más adelante se casa con su hermana, es hijo mejor dicho, es primo de los Pandavas, porque su padre es hermano de la madre Kunti, la mamá de los Pandavas, le dice que no se preocupe, que van a la tierra de la acción. Y pasa algo muy interesante. La tierra de la acción significa que los Pandavas y toda su gente trabajan tan fuerte y tan duro que se convierte en un paraíso. Cae la lluvia del cielo, se generan ríos, cascadas, lagos, lagunas, hay cosechas. Es de verdad un Edén. Y cuando deciden entonces coronar a Yudhishthira como emperador de este reino que se va a llamar Indraprashta, invitan a Duryodhana y a toda la familia, y Duryodhana se muere de la envidia. Cuando Duryodhana vuelve a su tierra, Hastinapura, decide convencer a su padre de que inviten a Yudhishthira a jugar a los dados. Era la debilidad que tenía el emperador Yudhishthira, el juego a los dados. Pero además era imposible que si el rey Dhritarashtra lo invitaba a eso con todos sus hermanos y su esposa Draupadi, él no tenía cómo negarse. Juegan a los dados y en los dados pierde todo. Pierde por decirles, para resumir, pierde el reino completo.
o sea, Indraprashta. Cuando ya perdió a Indraprashta, cuando perdió todo, empieza a jugar a sus hermanos y empieza por los menores, a Nakula, a Sahadeva, a Arjuna, a Bhima, y todos van quedando esclavos de Duryodhana. Y adicionalmente en el último momento se juega a sí mismo y él se convierte también en esclavo de Duryodhana. Y Duryodhana todavía lo presiona diciéndole que falta Draupadi, que cómo es que no va a jugar a Draupadi, y Yudhishthir, en una falta completa de discernimiento, juega a la reina. La reina la llevan tirada del pelo por Dushasana, el hermano de Duryodhana, y cuando está en la corte, le dan la orden de que deben quitarle sus ropas. Y empieza Dushasana a tirar del sari, ella empieza a orar y le ora a Krishna y le ora y le pide que la ayude, le pide que la salve de ese deshonor. Y le pide y se agarra el sari y se agarra el sari. En un momento dado, ella suelta el sari y se entrega, junta sus manos en oración profunda, y en ese momento Krishna hace el milagro y el sari se vuelve interminable y nunca se lo pueden quitar. Además, Krishna recuerda un gesto hermoso de Draupadi cuando él se corta en algún momento en el palacio y todo el mundo sale corriendo para traer vendas y ayudar a Krishna. Y ella rompe su sari, un sari lujosísimo, como era en aquella época todos de oro y plata. Ella rompe su sari y con una banda de su sari le cura a Krishna su dedo. Así que Krishna después le dirá que cuando ella estaba agarrada a su sari, a él le costaba mucho llegar, porque él estaba además ella estaba pidiendo porque Krishna viniera y ella pensaba que Krishna estaba en un sitio, en otro sitio, en otro sitio. Pero cuando ella se entrega a Krishna, suelta el sari y entrega su devoción completa y mira su pecho y se da cuenta que Krishna está en su corazón, en ese momento Krishna aparece inmediatamente. Es una metáfora bellísima de lo que es la entrega. Es una metáfora bellísima de cómo cuando nosotros de verdad entregamos nuestras acciones a una conciencia superior, esa conciencia superior está ahí para ayudarnos, para mostrarnos la luz. Y entonces, ¿qué sucede? El rey, entra la madre Gandhari enfurecida de cómo es posible que se ha podido mancillar. Perfecto. Y hay otra persona que no le Por hemos favor, hecho. Juani, por favor, el micrófono. Y entonces entra la madre Gandhari, la que está reinando, la esposa del rey ciego, enfurecida, y le dice al rey ciego que es verdad que él no puede oír, pero que él puede escuchar, que él puede sentir, que cómo ha permitido que se mancille el honor de la mujer de la India en esa forma. Y en ese momento el rey al fin reacciona, porque nadie ha reaccionado, ni Bhishma el abuelo, ni Drona el gurú, nadie ha reaccionado. El rey se levanta y le dice a Draupadi que le pide perdón, que le pida un deseo, y ella dice que su deseo es que por favor Yudhishthir ya no sea esclavo, y le dice que listo, que ya no va a ser esclavo. Un segundo deseo, que devuelva a todos sus hermanos, y le dice un tercer deseo, y le dice: yo no puedo tener más deseos, eso no me corresponde como una reina tener tantos deseos, solo con mi marido y sus hermanos tendremos más que suficiente. Pero el rey ciego decide devolverle el reino y ellos se van para el reino, pero Duryodhana, furioso, enfurecido, lo único que hace es decirle a su padre que eso no puede ser posible, que haga otro segundo juego de dados, y Yudhishthir no le queda de otra que obedecer. En ese segundo juego de dados se está apostando a que si ellos pierden, y van a perder, porque no lo he dicho, pero los dados están falsos. Los dados son una trampa, no son dados normales, y por eso es que Yudhishthir perdía todo el tiempo. Los dados están cargados. Entonces, en ese último juego, desde luego Yudhishthir va a perder, no hay nada que hacer, y el castigo es que tienen 13 años de irse al bosque, de exilio, y en el último año, después de cumplir el 12º año, tienen que vivir como incógnito en el reino. Y si los encuentran a cualquiera de ellos,
simplemente tendrán que pasar 12 años más en el exilio. Efectivamente, ellos se van para el exilio, no los logran encontrar, pero Duryodhana finalmente sigue peleando porque él quiere todo Hastinapur para él. De manera que llega el momento en que lo único que hay que hacer, le dice Krishna a Yudhishthir, es que él tiene que cumplir con su dharma, con su deber. Y empieza la guerra, va a empezar la guerra del Kurukshetra, la guerra del bien contra el mal, la guerra donde, aunque a los Pandavas no les interesaba eso, Krishna les dice que tienen que recuperar el bien para Hastinapur, el bien para Bharat. Los 4 actores del Gita, como vimos de alguna manera, son el señor Krishna, el principal, el avatar, representa la conciencia, representa el alma de la humanidad. El individuo o Arjuna nos representa a cada uno de nosotros con nuestras dudas, con nuestras inquietudes. Y los otros 2, el rey ciego, que representa nuestra ceguera, nuestras ganas de no ver las cosas como son, nuestros deseos, nuestra ira, nuestro orgullo. Y Sanjaya, que es su secretario, que representa la luz. A Sanjaya, el sabio Veda Vyasa le da visión interna para que le cuente lo que pasa en la guerra todo el tiempo, de día y de noche, porque tiene el poder de saber lo que está sucediendo. Y el Gita se escucha a través de los labios de Sanjaya. El Gita nos va a contar, nos va a narrar poéticamente quiénes somos nosotros realmente. Nos va a mostrar el camino de regreso a la conciencia. Es la historia de la guerra que solo duró 18 días. Y al momento de comenzar, Arjuna entra en una duda espantosa. Le pide a Krishna, que antes de la guerra ha reunido a Duryodhana y Arjuna y les ha dicho que él va a participar en la guerra, pero no como guerrero, que o es el auriga o el que conduce el carruaje de uno de los dos, del príncipe malvado o de Arjuna el héroe, porque Arjuna es el guerrero más grande en el Mahabharata, más que su hermano Yudhishthir o Dharmaraya, o cede su ejército. Por supuesto nos imaginamos que Duryodhana el malvado escoge el ejército y Arjuna feliz de escoger a su hermano de sangre, a Krishna, que va a dirigir su carruaje. Entonces Arjuna le pide a Krishna que por favor se adelante en medio de los 2 ejércitos. Imaginémonos esta escena, cientos de miles de soldados en una guerra que no ha comenzado aún, en una guerra que deben ganar los Pandavas. Y de golpe Arjuna ve a su tío Bhishma, ve a sus primos, ve a su amado maestro Drona, que le ha enseñado la arquería, ve al sabio que le enseñó de pequeño todos sus conocimientos, ve a sus primos, amigos, hermanos, y realmente bota su arco y se pone a llorar y dice que él no puede pelear, que él que es absurdo, que él no quiere una guerra, que él no puede pelear contra sus mismos hermanos, contra su misma familia. Y dice, Krishna, ¿cómo puedo pelear y matar a aquellos con quienes he vivido en armonía y felicidad? Y para sacar a Arjuna de la ilusión de que él iba a matar a sus parientes y amigos, entonces Krishna le enseña el Gita, que muestra el conocimiento del Atma, quiénes somos realmente y cómo llegar al Atma. Y Krishna le dice, nadie morirá ni nadie matará a nadie, porque es el cuerpo el que perece y es el Atma la que es imperecedera. Más aún, dice Krishna, la muerte es el final de un hombre. Perdón, más aún, la muerte es el final de un hombre y la muerte no está en manos de nadie, solo de Dios. De manera que es tonto tener estos pensamientos. El deber de un guerrero es pelear. Y dice alguna frase muy interesante que a mí siempre me ha quedado en mi mente. Le dice que él está actuando
en su egoísmo, bajo el velo, está escondiendo su egoísmo bajo el velo de la compasión. Miremos en nuestras vidas cuántas veces creemos ser compasivos y lo único que estamos haciendo es ser egoístas. Cuando ayudamos a alguien, pero hay intereses ocultos en nosotros, en nuestra mente. Ahí está el egoísmo que estamos ocultando bajo la compasión que creemos tener por otro ser. Y entonces, la gran enseñanza, dice Satya Sai Baba en el Gita, es que todos debemos seguir el Dharma del Atma. Realmente el concepto de Dharma va más allá de rectitud, que es como usualmente se traduce. El Atma es la cualidad inherente que tenemos todos los seres sintientes y no sintientes. El Dharma del fuego es quemar. El Dharma del hielo es el frío. Cuando el fuego no quema, no es fuego. Cuando el hielo no está frío, dejó de ser hielo. ¿Cuál es el Dharma de nosotros los seres humanos? Estar en coherencia de pensamiento, palabra y acción, escuchando nuestra conciencia, estar en coherencia desde el amor, de manera que cada vez que soltamos el amor para responder, y el amor no significa simplemente permisividad, estamos descentrados. El Dharma es más allá de cumplir el deber. El Dharma es la acción que nos corresponde y esa acción debe ser entregada a que los frutos se den en la forma en que está estipulado por la conciencia. Hemos puesto muchos ejemplos de Dharma, de cómo hacemos una hoja de vida impecable y al final no nos sale el trabajo, de cómo planeamos un viaje, inclusive a Girardot, o cómo pensamos que vamos a ir al centro comercial porque no tenemos pico y cédula hoy y al final no la logramos, pero teníamos todo perfectamente organizado. Y los frutos de la acción jamás son nuestros. Ahí se da el Dharma, cuando aceptamos lo que sucede con entrega y en amor. Nos queda muy poco tiempo. El Gita nos muestra el camino para regresar a la conciencia, para superar el deseo a través del discernimiento y la disciplina. Si no tenemos el discernimiento de qué nos lleva hacia la conciencia y de qué impide el llegar a la conciencia, y entramos en la justificación y en cualquier cantidad de cosas que todos recurrimos, simplemente nos alejamos de dónde estamos, de ese ser que verdaderamente somos nosotros. Esta guerra se denominó la guerra del Kurukshetra, básicamente porque se dio en un terreno, en el terreno de los Kurus, y le representa la guerra que libramos diariamente en nuestra mente con el bien y el mal, con lo que nos conviene y lo que no nos conviene, con nuestro egoísmo versus escuchar a la conciencia que nos dice: no te comas la tercera milhoja, ya es suficiente, inclusive 2 son muchas. Y nosotros decimos: no, no importa, y continuamos. O no tomes más, o no veas más televisión, o no grites más, o no des más cantaleta, entre comillas, o no juzgues más. Este tipo de cosas son las que luchamos diariamente por superar. Cuando luchamos contra nuestras tendencias negativas o las seguimos al justificarlas, o cuando nos identificamos con el cuerpo creyendo que somos los hacedores, estamos descentrados. No estamos en el corazón, no estamos en la conciencia. Y la función del Gita es mostrarnos este camino, cómo acceder al ser que verdaderamente somos. Entonces, es la guerra interna que todos enfrentamos diariamente en lo cotidiano, en cosas sencillas o en cosas muy complejas. En los capítulos del Gita, cada uno se denomina yoga. Yoga significa unión con Dios o camino hacia la unión con Dios. En el Gita tiene un significado más profundo. Significa hacer bien el trabajo asignado al máximo de la capacidad, y es lo que le muestra el señor Krishna Arjuna, de que él tiene que dar al máximo para derrotar al enemigo y restablecer el Dharma en Hastinapur, en la tierra de Bharat. Y lo mismo tiene que hacer su ejército, y lo mismo tienen que hacer sus hermanos.
Es el control de los sentidos internos y externos para aquietar la mente. Porque cuando vamos con la conciencia más allá de los deseos, nuestra mente se aquieta. Y cuando la mente se aquieta, todos sabemos muy bien que logramos mantener la ecuanimidad bajo cualquier circunstancia, porque estamos dando nuestro mayor esfuerzo, pero estamos entregando los frutos a que sea que suceda lo que tenga que suceder, y eso será perfecto, porque esa es la luz, el camino que yo debo continuar, que yo debo ejecutar para regresar a mi conciencia. ¿Por qué fue enseñado el Gita? ¿Para qué? Para transformar a Arjuna, quien se había convertido de un guerrero heroico en un guerrero cobarde y miedoso, al ver a su abuelo y al ver a todas sus familias. Y entonces Krishna le tuvo que dar este sabio discurso maravilloso en 20 minutos, que es un discurso para toda nuestra vida hasta que partamos de este planeta, para trabajarlo, revisarlo diariamente. Pero Arjuna fue la disculpa de Krishna para dejarnos este legado y le dijo: Arjuna, tú solo eres el pretexto para que mi canto celestial emane de mí. El objetivo de Krishna fue dejar este legado para beneficio de toda la humanidad y que el hombre, nosotros, podamos purificar nuestro intelecto y distinguir entre un discernimiento egoísta o un discernimiento fundamental, un discernimiento que apunta solamente a buscar el bien mío y de mi familia y tal vez de mis amigos, o un discernimiento fundamental que me lleva a buscar el bien de todos los que me rodean, y más allá de eso me llevan a estar en contacto con mi conciencia, a liberar mi ser interior. Entonces Krishna representa el alma universal y Arjuna representa a cada uno de nosotros, al alma individual que debe crecer para fundirse como el alma universal, al igual que sucede con los ríos y riachuelos que se funden finalmente en el océano. Y la guerra comienza. Krishna es el auriga y Arjuna asume su papel de guerrero para restablecer el Dharma. Ese significado del Gita entonces representa una embarcación. Ese libro es una embarcación que nos va a llevar del estado de esclavitud de nuestros deseos al estado de libertad de nuestra propia naturaleza, el ser. La conducción del hombre de la oscuridad a la luz, porque la maya, esto que nos rodea, esta experiencia diaria, es oscuridad. Cuando no estamos apuntando al servicio de los demás, cuando no estamos apuntando a la generosidad, cuando no estamos apuntando al sacrificio de soltar nuestras tendencias negativas para buscar que surjan los valores humanos en cada uno de nosotros. Es el establecimiento de disciplinas y deberes para el hombre. ¿Y cómo debemos leer el Gita? Con absoluta reverencia, como nos acercamos a cualquier libro sagrado, a la Biblia, al Corán, a los libros de tantos sabios y santos que nos han dejado unos testimonios fantásticos. Con reverencia, con la mente abierta, sin juzgar. El Gita se encarga de entrar y de conquistar nuestro corazón poco a poco, porque es la misma sintonía del alma, es la misma sintonía del ser. Así que están en la misma frecuencia, la frecuencia que nosotros somos, y llevan a la mente a calmarse, y llevan a los pensamientos a desaparecer, para estar en una sola sintonía. Y el Gita debe leerse reflexionando permanentemente y practicando, practicando y practicando. Bueno, queridos todos, así como Arjuna y Krishna tocaron sus caracolas para empezar la guerra, que nosotros también comencemos nuestra guerra hoy, esa guerra santa de conquistarnos a nosotros mismos, de conquistar esas tendencias negativas, ese egoísmo, ese ego
que sale todos los días y se asoma aquí como una cobra, diciéndonos que tenemos la razón, que el otro es tal por cual, que eso no es así. Respiremos. Hay tantas prácticas que nos dio Swami, la repetición del nombre para transformar nuestra mente inconsciente, porque de ahí surge todo lo que somos. Eso lo hemos recopilado. Los que no creen en la reencarnación lo traemos de muchas herencias de nuestros ancestros, o los que creemos en reencarnación, no importa, no es necesario creer en la reencarnación. Los que creemos en ella, pues simplemente la traemos toda la historia de nuestras vidas pasadas. Entonces busquemos cómo a través de la repetición del nombre comenzamos a limpiar esa mente subconsciente, cómo a través del servicio desinteresado realmente nos contactamos con el ser, con la generosidad, con todas las virtudes que hay en cada uno de nosotros para que éstas surjan, cómo a través de la meditación, el silencio, logramos la concentración para que la mente poco a poco vaya desapareciendo y surja esa flor de loto en cada corazón o ese diamante que irradia la luz perpetua. Bueno, infinitas gracias. Yo no sé si hay preguntas. Yo creería que tenemos tiempo de hacer algunas preguntas. Como les dije, no soy experta en el tema. Como les dije, hay muchas versiones del Mahabharata que cuentan una historia, otra historia, pero todas llevan a lo mismo. La esencia es esta. He leído como 2 o 3 y la esencia siempre es la misma. Y el Gita lo iremos o nos iremos acercando a él en este maravilloso círculo de estudio que todos estamos comenzando. Permitamos que el Gita nos conquiste. A los divinos pies. Gracias a todos. Una gratitud infinita a cada uno, a María Cecilia, y tenemos la oportunidad de hacer preguntas. Podemos hacer varias formas de hacer preguntas, si les parece. Si quieren pueden levantar la manito, pueden escribir en el chat, o se puede abrir el micrófono. Nuestra María C está dispuesta a aquellas inquietudes que tengamos. Aprovechemos este momento. Hay algunos mensajes que creo que te están leyendo, ¿cierto, mi María C? Gracias. Gran ayuda para la lectura del Gita, nos dice María Lucía Acero. Y nuestro Marquito nos dice, María Cecilia, qué hermoso, mil gracias. Andrea Camargo también nos dice gracias. María Elena también, muchas gracias, María C. Aprovechémosla. Alguien si tiene alguna inquietud, infinita gratitud, María C, por compartir los sabios conocimientos. Bellísima presentación. Dios te bendiga, Martica Benavides. Orlando nos dice, muchísimas gracias, María C, por tu guía. Seguiremos el rumbo a una vida armoniosa. Por la guía del Gita, mi querido doctor. María C es solo una principiante. Bueno, si no hay ninguna pregunta, si no hay ninguna inquietud, la vez pasada resultaron preguntas, empiezan a llamar a las personas, saquémoslas aquí, no nos importe, de corazón, tenemos la confianza, miren, no entiendo esto, qué fue que pasó aquí, es una historia para mí entretenida, para mí amorosa, es metáfora de muchas cosas de nuestra vida diaria, así que no nos dé pena ni vergüenza, estamos aquí hay cosas que tal vez no pueda ni siquiera contestar, pero simplemente no interesa. Ahondamos y profundizamos y más adelante lo podremos hacer. Gracias, María C. Hola, Normita. El Gita es el libro más importante que nosotros tenemos que leer y releer y releer. Sairam. Sairam, gracias, Normita. No, pues, tenemos que hacer fiesta. Nuestra Matilde Omeara nos dice una inspiradora charla. Gracias, María Cecilia. Es muy hermoso ese contexto para poder encontrar, poder comprender el significado del Gita mismo, ¿no? Muy hermoso. Hay muchos aspectos que yo
como decía María C., creo que me sirvió mucho a mí personalmente de abrir el corazón y a veces no enredarse mucho, porque en un momento queda uno como, wow, María Cecilia, ¿cómo hiciste para...? Maravillosa la forma en que nos diste todo el contexto. Sagrada, María C. A mi Sagrada. Marco, un abrazo. Ah, Marquito. No, tú dijiste una cosa que me dejó, es muy cierto, pero me dejó pensativo, que, claro, me estás reconfirmando muchas cuestiones. Dijiste cuando estabas dándonos la historia, que la habíamos medio complicada cuando el sabio le da al niño, que es el sabio Vyasa, ¿no? Que se lo da, y después ya lo entrega, que después vuelve a buscarlo de nuevo. ¿Cuál Sí. es el sabio este? Creo que se llama Parásara, pero no me acuerdo muy bien en este nombre, en este Bueno, momento. pero tú dijiste algo muy bonito, que dijiste es que aunque las cosas viéramos complicadas, ya la historia estaba escrita, ¿no? Y Sí, eso, correcto, correcto. Era la forma en que los sabios no tenían, no se casaban, algunos se lo hacían, muchos eran célibes, y cuando encontraban a una mujer que sentían digna de ser madre de otro sabio para continuar con los Vedas, para continuar con las sabias enseñanzas de la India, realmente regalaban a las madres a los hijos. Por ejemplo, ni Yudhishthira, ni Bhima, ni Arjuna, ni Nakula, ni Sahadeva fueron hijos de Pandu, sí, fueron hijos de los dioses que se los entregaron a la madre Kunti. sí. Sí, pero sobre todo lo más hermoso de todo esto es que detrás de todas las historias, igual que toda nuestra vida también, todo está entrelazado. O sea, Todo. nosotros nos sentimos desvalidos o solos, pero si vamos más allá del ser, nos damos cuenta que todo está interrelacionado y sobre todo para nuestro bien. Al final nos damos cuenta que todo para nuestro bien. Lo que dices es muy importante, Marco. Todo tiene un propósito. Lo que nos parece malo, lo que nos parece bueno, lo que nos parece doloroso, lo que nos parece triste, los que nos parece alegre, todo tiene un propósito. Todo es un rompecabezas. Y a veces nos ha pasado que vemos, ay, si yo hubiera hecho tal cosa de lo que me salvé. Uy, siquiera no entré a esa empresa. Mire, al que entró en mi lugar lo acaban de echar porque el trabajo es espantoso. Uy, siquiera no fui a ese viaje porque mire, allá quedaron encerrados por el COVID, todo el mundo se contagió. Todo tiene un propósito. En un nivel macro que nosotros no podemos vislumbrar y que el alma universal sí puede, todo tiene un propósito. Por eso nos dicen, acepte lo que les llegue. Acéptenlo como un aprendizaje para seguir avanzando en el camino espiritual. Por eso ni siquiera deberíamos pedir, ay, que por favor se salve, que por favor se salve. No pidamos que se salve nadie, pidamos valor, pidamos discernimiento para entender, pidamos contento, pidamos por las otras personas, pero que se haga la divina voluntad. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, dice el Padre Nuestro. Y acabamos de rezar el Padre Nuestro o estamos rezando el Padre Nuestro para que la persona que está en la UCI, por favor, se salve. Entreguémoslo a Dios, tengamos fe y confianza. La confianza significa que confiamos en que hay un poder superior, una mente superior, un alma universal que todo lo tiene programado. Entonces, miremos, pensemos en eso. ¿Sí? Bueno, y lo que acabas de decir ahorita tiene mucho que ver con la historia de Draupadi, cuando ella no quería que le quitaran el sari hasta que se entregó. Ese acto de entrega es el que también nos salva a nosotros del temor, de la duda, del miedo o de la crítica. O sea, cuando entregamos, definitivamente algo mágico sucede. Sí. Y bueno, sucede lo que tiene que suceder, pero es lo que te acabo de explicar ahorita. Es eso mismo, es como entregarnos. Ella estaba pidiéndole que se le apareciera una manera o que está en otro lado. En el momento en que se entregó, las cosas sucedieron como iba a suceder y Krishna hizo pues definitivamente que el sari fuera interminable. Pero es que ella quería que fuera de tal, antes de eso ella quería que fuera de tal manera. Cuando se entregó ya cambió la situación. Exacto. Cuando nos entregamos, logramos ecuanimidad porque estamos aceptando la voluntad divina. La voluntad de nuestra alma, ni siquiera está por allá en el cielo, está en nuestra alma. Y cuando logramos aceptar y entregarnos, viene ecuanimidad y paz en nosotros. Ahí está el meollo de la paz, ahí está la semilla de la paz, en la entrega.
Cuando no hay entrega, es muy difícil tener paz duradera, porque siempre estoy luchando por lo que yo quiero, por lo que yo quiero. Hay una mano levantada ahí. Sí, mi Marquito, sí, y justamente, qué pena, no sabemos quién es iPad, qué pena no decir tu nombre, más coloca también en el, ya tienes abierto el micrófono, más coloca una pregunta a Marquito y María C, que dice, ¿la guerra es un medio para el camino espiritual? ¿Tienes en todo caso el micrófono abierto? ¿Ustedes se acuerdan de Jesús cuando entra al templo de su padre y voltea las mesas y dice, porque eso se ha convertido, el templo se ha convertido en un comercio? Hablamos de la ira santa. Aquí es lo mismo. ¿Qué pasaba en la guerra del Kurukshetra? Simplemente se había, no solamente porque les hubieran quitado el reino, los Pandavas no les interesaba el reino, ellos dijeron, déjennos vivir tranquilos, pero la envidia, los celos, la ira, el exceso de deseos, la trampa, era lo que estaba reinando. Y por eso Krishna le dice, no hay nada más que hacer, tu deber es pelear, porque tienes que librar del mal a Bharat, porque no eres tú y el equipo de los Kauravas, es la gente que vive en Bharat, la gente que vive en Hastinapur, y por ellos hay que trabajar. Entonces, muchas veces, nos guste o no nos guste, habrán guerras santas. Nada que hacer cuando es con el propósito de cumplir un dharma, una acción correcta, un propósito que realmente nos va a elevar a todos. Mi María C, es Nidia la que nos estaba haciendo esa pregunta. Sí, gracias por la pregunta, Nidia. Ojalá te llegue alguna luz con la respuesta. Y si no, pues vuélvela a preguntar, por favor. Pero no, honestamente no sabría qué más decir, pero si alguien tiene alguna otra cosa para aclararle a Nidia, a no ser que esté claro, Zaira. Claro, uno hubiera pensado, aquí es muy interesante esa pregunta de Nidia, uno hubiera pensado, hombre, no han debido hacer guerra, tienen que transar por las buenas. Los Kauravas no quisieron, inclusive Krishna fue a pedir que no querían. Como les dije, denles una ciudad, no les interesa el reino, les entregan Indraprastha, todo, solo denles una ciudad para vivir. No, la avaricia del rey de los Kauravas era toda, de Dhritarashtra y de su hijo Duryodhana. Bueno, yo creo entonces que han acabado las preguntas. Listo, mi Miguel. Si Marquito cierra la sesión de hoy. Marquito. Bueno, María C, estoy impresionado porque yo me imagino tu CPU, tu mente debe tener como 5 GB de memoria, 5 teras de memoria. Todo lo que dijiste fue increíble, que estaba escuchándote y Abraham me miraba con todos los nombres. Pero tú dijiste algo muy cierto de que no hay que ponerle mucho cuidado a los nombres ni aprender. Sí, no. El mensaje. Es el mensaje lo importante, es lo que debe quedar en nuestro corazón. A mí es que me apasiona esta historia del Mahabharata y llevo metida en ella muchos años. Esto no fue que me lo leí la semana pasada o hace un mes. No, llevo muchos años leyendo el Mahabharata y vuelvo y leo partes. Hago de todo con el Mahabharata, lo busco en internet, busco el Gita. Entonces no es que me lo aprendí, no sé, yo lo siento en mi corazón. Es como si yo hubiera estado ahí en algún momento de sirvienta de alguna de esas grandes reinas, pero lo siento vibrar en mí. Se nota. No sé si Carmen quiere decir algo, Carmen Amira. Ay, sí, buenas noches, gracias María C, tan linda. Yo quisiera, era como, pues soy muy atrevida al exigir eso. Quisiera como encontrar, no sé si lo encuentro en internet o qué, como un pequeño glosario. Siempre que uno se enfrenta a un libro, debe manejar como un código del autor. Entonces, yo quisiera saber, por ejemplo, Dharma, ¿qué significa? Krisma fue fulano de tal, como en un renglón. Arjuna fue tal. Yoga, que significa unión con Dios, por ejemplo. Si es así, eso le alcancé a oír a su merced. Si es así, Sí, Krishna, sí. Krishna
representa el alma universal. Arjuna nos representa a nosotros como un pequeño glosario de lo más importante, como de unas 20 palabras, de tal manera que uno como que al enfrentarse al libro conozca el código y pueda identificarse con él y llevarlo al alma de uno. Carmen, no vas a encontrar en el Gita sino el nombre, solamente en el Gita de Howley, de Jack Howley, solo vas a encontrar el nombre del señor Krishna, el nombre de Arjuna, y al principio sale el nombre de Duryodhana, el maloso. De resto no vas a encontrar más nombres. Si uno lee otros Gitas, son más extensos. Este es un Gita para occidentales, entonces es muy escueto, muy puntual para que los occidentales lo comprendamos, porque no es sencillo. Si uno lee Gitas más extensos como el de Swami o otros Gitas, hay muchos más nombres, pero en este momento no lo hay. Y los nombres, Dharma, entras a internet y encuentras Dharma. Inclusive puedes preguntarle al señor Google qué significa Dharma en el Gita y te sale una parte. Así que no te preocupes, lo vas a encontrar. No me comprometo a hacer nada de este trabajo porque lamentablemente no tengo el espacio para hacerlo. Tengo demasiado trabajo en este momento y a unos les serviría, a otros no, y lo van a encontrar. El esfuerzo que nos corresponde es seguir profundizando, lo dejo en manos de ustedes. Ay, muchísimas gracias, muy querida, y perdone como mi atrevimiento. No, gracias por proponerlo, solo que no lo puedo aceptar en este momento, pero no te preocupes que lo vas a encontrar. Si en algún momento no encuentras algo o tienes dudas, me puedes llamar, no hay problema. Bueno, muchísimas gracias. A ti, Carmen. Muy amable. Entonces cerramos la actividad, la cerramos. Sí, yo creo, Marquito, gracias. Zaira. Bueno, agradecido, Swami, por la oportunidad que nos has dado de compartir ese satsang. Que todas estas enseñanzas, que toda esta historia del Gita llegue a nuestro corazón y sobre todo que pongamos en práctica todas esas cosas que nuestra conciencia sabe que tenemos que poner en práctica. Entregamos todos a tus divinos pies de loto, ya que solamente yo nacedor y eres tú. Dios, el ser, el alma, el absoluto. Om Saira. Om Shri Saira. Om Shanti 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 Samasta Lokaha Sukhino Bhavantu Samasta Lokaha Sukhino Bhavantu Samasta Lokaha Sukhino Bhavantu. Om Shanti Shanti Shanti. Om Sairam.